Pues es Dolores González Sarabia del Centro de Investigación Utopía y Estrategia, y que le agradecemos que esté aquí con nosotras y nosotros. Violeta, ya se encuentra Lolis Dolores. Muy buenos días, bienvenida. Estamos aquí, Violeta Núñez y yo, mi querida Lolis. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Saludos, Violeta, Ernesto, y a tu auditorio. Gracias. Al contrario, Lolis, bienvenida, muy, muy bienvenida y sobre todo pues con estos dos temas tan importantes que vamos a abundar el día de hoy. Sí, sí, bienvenida, mi querida Lolis. Pues Lolis, entrando en materia, pues pasó ya el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hubo una especie de divorcio, por decirlo de alguna manera, del presidente con los movimientos y organizaciones sociales. Y pues los movimientos y organizaciones sociales pues tuvieron también que ajustar, apretar tuercas o cambiar estrategia, o unos se disolvieron, unos entraron al proyecto de la Cuarta Transformación. En fin, parece ser que hubo un poco de todo. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, mi querida Lolis, lo que ha sucedido y lo que está sucediendo con movimientos y organizaciones sociales en México? Mira, pues nosotros hemos estado, por supuesto, tratando de caracterizar lo que ha sucedido en la relación de estos movimientos con el Estado, pero diferenciando un poco el tipo de movimientos, porque creo que las relaciones han sido diferenciadas. Entonces, por un lado, pues vemos que los movimientos sociales más tradicionales, más gremiales, que tienen una agenda mucho más centrada en la disputa de recursos, y con recursos refiero tanto a los recursos de orden político como la representación, la interlocución, el protagonismo, el acceso a las decisiones públicas, pues en muchos casos lograron mantener una relación de negociación, incluso de colaboración en algunos sectores de manera importante con el gobierno del sexenio que está terminando, y ahí le hace algunos sindicatos, organizaciones campesinas, organizaciones gremiales de otro tipo, ¿no? Y del otro lado, vemos que los movimientos sociales de nuevo tipo, aquellos que basan más tanto su agenda como su estrategia y método de trabajo en la construcción de un poder propio, en las capacidades autogestivas, en la distancia crítica frente al Estado, pues sí han tenido una etapa necesariamente de tensión y negociación, porque la negociación siempre ha sido necesaria. Hablo de los movimientos, por ejemplo, de defensa del territorio, los movimientos de agendas ambientalistas, feministas, de las agendas más emergentes que han optado por una lógica de impugnación, pero al mismo tiempo pues han tenido que abrir canales de interlocución, negociación. Bueno, y está las organizaciones de la sociedad civil que acompañan a algunos de estos actores y que pues sí se encontraron en una situación muy compleja en la que a partir de una cierta generalización que se hizo del sector, se desdibujaron fronteras muy necesarias entre quienes aprovechan la figura de la asociación civil no lucrativa, las ONGs, en un sentido muy amplio, que tienen otras agendas de intereses diferentes a aquellas que vienen acompañando una lucha por la democracia, los derechos humanos desde hace tiempo, ¿no? Todas fueron cuestionadas en su identidad y legitimidad. Creo que quedó en una interrogante el rol y función de estas organizaciones de la sociedad civil, y quizá quienes tenemos que remontar más para poder recolocarnos en el nuevo escenario que plantea este nuevo gobierno. Es difícil, pero necesario, ¿no? Ir a reconstruir puentes en esta relación que sean productivos desde la lógica del respeto a las autonomías, pero también el reconocimiento de agendas que necesariamente pasan por una interacción con el espacio público.
Muchas gracias, Lolis, gracias por este análisis inicial con el que estamos partiendo la colaboración. En particular, yo tenía una pregunta de qué pasó con el movimiento indígena durante el gobierno de López Obrador. Sabemos incluso que una parte importante del movimiento indígena, pues que estuvo acompañando en los años 90 el movimiento zapatista y el movimiento indígena, pues en general, pues formó parte del gobierno del presidente López Obrador, seguirá formando también parte del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, y algunos de ellos entregaron una iniciativa al presidente López Obrador que retomaba los acuerdos de San Andrés. Sin embargo, y lo hemos platicado aquí en otros momentos, no fue retomada en su totalidad esa iniciativa. Y nosotros nos hemos preguntado por qué no fue retomada esa iniciativa como tal. Tiene que ver esta correlación de fuerzas que se da al interior del movimiento indígena, que ahorita pues pasa por otro momento histórico siendo gobierno, Lolis. Sí, pues creo que tiene razón, digamos, en términos de plantearlo como un tema de correlación y también de el contenido de la agenda. Nosotros hemos sostenido que después de los acuerdos de San Andrés y la coyuntura que se abre en ese momento política, permite al Estado recorrer, digamos, mucha de la agenda, al no aprobar realmente los acuerdos, el contenido de los acuerdos de San Andrés, se recorre la agenda mucho a tratar de contener los efectos de lo que sí se aprobó, que fueron muchas leyes secundarias adversas, digamos, a los pueblos indígenas, a sus territorios y sus bienes naturales. Y entonces el movimiento indígena, de hecho, plantea una agenda mucho más centrada en la defensa del territorio y los bienes naturales que en los otros derechos por los cuales se había estado haciendo una propuesta en la mesa de San Andrés, ¿no? Entonces ahí hay un corrimiento hacia la defensa de los territorios. Por eso es tan importante que cuando se abre en este sexenio la discusión sobre la agenda indígena, se vuelve a hablar de la libre determinación y la autonomía con todos sus contenidos y del territorio como la otra pata, digamos, de esta propuesta, ¿no? Y efectivamente se logra una iniciativa inicialmente muy completa que recoge acuerdos de San Andrés, pero profundiza derecho al territorio después de 20 años de estar en esa arena de lucha. Se logran saltos muy importantes en las reivindicaciones. Hay otras cosas que se mantienen, como los derechos de las mujeres indígenas, etcétera, como líneas, como vasos comunicantes de los dos momentos históricos. Sin embargo, pues entendemos que esta agenda del territorio enfrenta intereses muy poderosos, ¿no? Y esta iniciativa que se entregó formalmente al presidente Andrés Manuel López Obrador en una ocasión de manera muy formal y en otras ocasiones se acercó de manera informal, pues no pudo pasar en la correlación interna de los intereses con los cuales ese gobierno estuvo en diálogo también, ¿no? Y la iniciativa se convierte en una reforma que tiene su valor en términos de la reivindicación de la autonomía y la libre determinación para las comunidades, el reconocimiento de sujeto de derecho público y sus potestades comunitarias. Sin embargo, pues sí deja un vacío muy importante respecto a los derechos territoriales. Ese es como el punto nodal que se pierde en esta nueva iniciativa y sobre la cual pues tiene que seguir insistiendo el movimiento, que también habrá que decirlo, no es un movimiento que está articulado de una sola manera, hay referentes distintos, con matices diferentes, y que no han permitido construir una fuerza única, ¿no?, alrededor de la agenda indígena. Está el Congreso Nacional Indígena, por un lado, en una lógica más de impugnación al Estado y articulando un esfuerzo de solidaridad mutua frente a casos de defensa del territorio y libertades democráticas. Y del otro lado está
Aldea y otros, sí haciendo un planteamiento alrededor de la autonomía, la libre determinación, reivindicando también el territorio, pero que acompañan efectivamente una lucha de incidencia por la aprobación de la reforma. O sea, a diferencia de quienes impugnan, pues también quienes se propusieron incidir. Y yo diría que hay un gran número de organizaciones locales pequeñas que no logran articularse en esta otra dimensión del debate público, de la agenda pública, pero pues que a nivel de territorio han estado también presentes de muchas maneras, tratando de contener pues los temas de violencia que se han presentado y despojo en sus territorios, ¿no? Gracias, Lolis. Lolis, hay otro de los desafíos, y vaya que sí es un desafío del nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum. Hemos visto, Lolis, como nunca antes nos tocó verlo, que la problemática en territorios indígenas y poblaciones rurales, pues bueno, la violencia se ha desatado de una manera importante. Ajá. Veíamos los grupos delictivos, células de cárteles operando en el norte de México, en el centro de México, y no habíamos visto que se empezaran a vincular dentro de incluso algunas organizaciones campesinas e indígenas. Ahora la violencia está fuera de control y nos toca verificar mucho en campo eso, Lolis. Hay pues ya poblaciones que ya no podemos ir como antes, si de por sí ya nos costaba trabajo y teníamos que ir por rutas distintas, ahora la situación de los desplazados pues es dramática. Es Chiapas, pero no solo Chiapas, es Guerrero, es Oaxaca, es Tamaulipas, es Michoacán, es una cantidad importante y hay un desafío ahí, para el gobierno de Claudia Sheinbaum y para las propias poblaciones en su sobrevivencia. ¿Cuál es la lectura, Lolis, que estás haciendo sobre esto? Pues mira, comparto mucho de lo que has dicho. Quizá hay dos cosas a tomar en cuenta, diríamos. Una es, cambió la dinámica, efectivamente, cómo operan estas economías criminales en el territorio y que para hacerse viables cada vez más, no es algo nuevo, pero cada vez más necesitan mantener un control integral que implica territorio, población, gobierno, economía, cultura, en fin, todas las dimensiones de la vida social y que entonces han ido penetrando los tejidos comunitarios, los tejidos municipales, con una captura de las autoridades locales de todo tipo, ya no solo municipales como lo fue durante mucho tiempo, sino hablamos también de autoridades agrarias, autoridades comunitarias, en la parte política, pero también de los actores económicos, de los actores sociales, de las formas de organización social, que les permiten además operar con mucho más capacidad en el territorio, porque estos saberes ancestrales, ahora puestos en muchos casos al servicio de la operatividad de los grupos delincuenciales, pues les da una potencialidad todavía mayor, ¿no? Entonces, tenemos como esta manera diferente de operación del crimen organizado a partir de esta implantación en la vida social comunitaria, particularmente en los territorios indígenas, pero rurales, tienes razón al hablarlo más ampliamente, ¿no? Y la otra, pues que ha habido ya desde hace un año que estamos en este proceso de transición a partir de las elecciones, etcétera, pues un momento de alta agitación también, porque pues claramente los grupos delincuenciales están recomponiendo, reacomodando su fuerza para renegociar su espacio de diálogo, interlocución, imposición, también con las redes de protección estatal que han tenido a lo largo de los años, ¿no? Hay un momento de recomposición, de incertidumbre, que implica una profundización de la violencia en este momento, una mayor dinámica de la confrontación entre los grupos y también de presión al Estado para tratar de establecer las nuevas correlaciones que les permitan garantizar las negociaciones necesarias, las
en términos de este marco de colusión que existe, ¿no? Entre las fuerzas, o entre actores, agentes del Estado y del crimen organizado. Entonces, bueno, estamos ante estas dos situaciones y pues los pueblos con pocas herramientas de defensa, ¿no? Y creo que ahí es donde el desafío es enorme, como dices. Creo que lo que hemos aprendido que es importante es fortalecer el sentido de la comunidad, ahí donde las comunidades son más fuertes y cohesionadas, se resisten mejor, el sentido de la colectividad, que nunca deje de plantearse como un problema colectivo y no de los individuos, la necesidad entonces de fortalecer todos los vínculos en todas las dimensiones en los que la comunidad pueda recuperar confianza y capacidad de responder de manera comunal y frente al Estado una agenda que para mí pasa por nuevas formas de medir la violencia. Ya no va a ser nunca suficiente hablar solo de si la violencia sube o baja a partir de la medición de los delitos de alto impacto. Tenemos que aprender a visibilizar y medir estas otras dinámicas de la violencia que pasan por imponerse en la vida cotidiana de las personas, en todas las esferas de su quehacer, como decíamos, económico, político, social y cultural, ¿no? Muchísimas gracias, Lolis. Esta mañana, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar en la mañanera, en la conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la nueva estrategia de seguridad, que bueno, yo me preguntaba a ver cuáles van a ser los análisis que hay y gira en torno pues a 4 puntos, ¿no? No regresar contra, o más bien no regresar a la guerra contra el narcotráfico que se desplegó desde el gobierno de Calderón, luego privilegiar la inteligencia e investigación, consolidar la Guardia Nacional y atender las causas. ¿Qué decir sobre esta estrategia de seguridad? Sobre todo, Lolis, hemos comentado en varios programas que escuchamos tu análisis que hiciste en Hecho en América, donde hablabas, ¿no? De que no solamente se tendría que abordar los territorios donde hay pues un mayor número de homicidios, sino otros territorios como en el estado de Chiapas, donde la violencia pues es multidimensional. ¿Qué decir sobre esta estrategia entonces, Loris? Mira, yo lo que diría es quizá, y no sé si a esto te refieres, cuando hablamos de las causas, es volver a un análisis mucho más territorializado, porque los intereses que están en los territorios pueden estar determinando estas dinámicas de violencia, ¿no? Yo creo que cuando hablemos de causas, que es donde está toda la parte preventiva de la violencia, por un lado, ¿no? Tendríamos que empezar ahí a hacer una caracterización mucho más precisa de a qué nos referimos y de cuál es el enfoque y el método de abordaje de las causas. Yo diría ahí es uno de los temas, porque dicho en lo general creo que todos estaríamos de acuerdo, pero creo que en lo particular sí hay que ir a una disección de lo que esto implica y cómo ahí hay un campo de colaboración muy importante de muchos actores alrededor de una estrategia que puede ser compartida. La seguridad indudablemente es una producción social, no es solo una tarea del Estado. Y creo que ahí necesitaríamos bordar mucho más, ¿no? Y en el tema de inteligencia es esto, cómo ahora podemos desentrañar esta, decíamos, implantación, pero la manera en que se han ido anudando los intereses de la economía criminal en la vida social de las comunidades, por ejemplo. Y que esto es mucho más difícil que pensar en acotar militar o policialmente a un actor, el volver a desentrañar los nudos en los que se hicieron parte ya de estas dinámicas cotidianas, ¿no? Creo que ahí, si hablamos de inteligencia, lo que habría que definir es un método en el que podamos encontrar la manera en que se están operando, ahora con mucha incluso profesionalización del crimen organizado,
estas otras dimensiones de la vida, ¿no? En la que pueden llevar la contabilidad precisa en la economía local para saber cómo y de qué manera presionar a cada uno de los actores económicos. Lo mismo en el caso de la captura del Estado y sus diferentes niveles de intervención, en fin. Entonces, yo diría, entiendo bien lo de la Guardia Nacional y la necesidad de tener también aparatos para la reducción de la violencia, pero sin duda para mí el desafío mayor está en el otro lado, ¿no? En el lado de la vida comunitaria y en el lado de lo que puede ser una política preventiva mucho más amplia, diversificada, integral y participativa, ¿no? Bueno, pues ojalá la estén escuchando ahí en la Secretaría de Gobernación a nuestra querida Lolis. Sí, créame, Dolores González, Lolis lleva muchos años haciendo un trabajo a tierra adentro, pues le tocó estar en la APO y también interviniendo en el caso Atenco, en el movimiento zapatista, en la presa La Parota, en fin, una vasta experiencia de Lolis, y que te agradecemos, Lolis, que nos hayas tomado la llamada. Ya te tomamos más minutos de los que te había dicho. Prometo que la siguiente nos vamos a portar mejor, pero bueno, pues es que tener aquí a Lolis siempre es un privilegio y un placer. Así que, Lolis, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Muchas gracias, Lolis. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias. Gracias, Loli, bienvenida y nos encontramos la próxima semana. Así es. Que estén muy bien. Abrazos y saludos al auditorio. Gracias. Gracias.